Hola famílies, què tal, com esteu? Avui a la tarda en família tenim a la Mònica, una tallarista de la casa, que ens explicarà com fer banderoles amb teles pel projecte Hola Banderola. El projecte de Hola Banderola el que pretén és donar la benvinguda a l'estiu i decorar la comunitat amb banderoles fetes a casa, ja sigui amb els materials que tingueu per casa, amb teles, amb paper, amb diferents tècniques que vosaltres us animeu a fer. I avui la Mònica ens explicarà com fer banderoles superboniques amb tela. Espero que us agradi. Soy Mónica y esta tarde vamos a aprender a hacer banderuela. Banderuela para colgarla este verano en nuestros balcones, que han estado bastante importantes por la cuarentena y hemos aplaudido en el balcón, hemos conocido vecinos y al final, ahora que es verano, queremos que la comunidad de vecinos que se ha creado se vea y pueda expresarse con banderuela de colores. Esta es el primer ejemplo de banderuela y está cosida con la máquina de coser. La idea es encontrar por la casa material como cordones, como tiras y tejido de una camisa antigua, de una camiseta que no te gusta más, de un pantalón que te va pequeño y poder hacer las banderuelas como todas con material reutilizado. Es un bies a donde yo he inserido la banderuela en el medio y la he cosida. Las banderuelas yo aconsejo que sean no más de 2 metros y siempre dejar en una parte, en la otra, en el final, unos 60 centímetros, como para poder engancharla al balcón. Las banderuelas que he decidido hacer son de punta y de 2 puntas. Son muy simples, tienen la misma medida, 19 por 20 y 19 por 20. Creo que la podréis hacer en un papel o en un cartón y yo por comodidad ya me he cortado varias en los tejidos y vosotros iréis cortando las vuestras. La primera banderuelas que hemos visto es cosida, pero he pensado de hacer varias más. Una con las pistolas de calor, otra con una grapadora, que en este caso tengo una grapadora muy pequeña, y las agujas con el hilo, cosiendo. Ya me preparé varias con la pistola a calor y ahora os enseñaré cómo hacerla. Cada banderuela le dejamos unos 6-8 centímetros y iremos poniendo nuestro adhesivo y pegando nuestra tira. Así será nuestra banderuela. Esta es nuestra banderuela hecha con una tira encontrada en casa y con nuestra máquina de calor. Esta es la tira que yo hice con la grapadora. Aquí, mira. Aquí lo vemos perfectamente que está grapada. Así, lo mismo. Acordamos siempre de dejar 60 centímetros y partir con las tiras
con las banderuelas y dejar como 6-8 centímetros. Y vamos enganchando nuestra bandera. En este caso tenemos un pequeño problema porque es muy pequeña, pero con una grapadora normal no habrá ningún problema. Aquí nuestra bandera hecha con la grapadora. Ahora vamos a hacer una banderuela cosida con unas agujas y un hilo. Ya he preparado varias y lo bonito podrías también ser alternar una de punta, una de dos puntas, una de punta y otra de dos puntas, que la tengo por aquí. Esta está rota, no sé dónde está. No encuentro. Me voy a poner esta. Así vamos a hacer. Bloqueamos el principio, la banderuela en la cuerda y después vamos cosiendo. Muy simple también la costura esta. Y así. Lo bloqueamos y lo cortamos. Aquí va nuestra bandera cosida. Espero que haber estado bastante explicativa, y quiero ver muchas banderas en los balcones porque quiero que sea viva nuestra comunidad de vecinos. Os saludo, chao, adiós.